Lo que nos faltó ver el otro día fue el análisis modal, ¿bien? Que tiene que ver con el postproceso. Y también tiene, obviamente, también se puede pensar como una parte de cálculo, etcétera, pero no suele ser postproceso. Y dijimos algunas cosas, pero bueno, esto ya a ver es un poco de repaso. Entonces hablamos del preproceso, del cálculo y de resolución y de la visualización cualitativa y análisis cuantitativo. Entonces ahí ya habíamos llegado al análisis dinámico, ¿sí? Y lo que nos interesaba entonces era determinar, resolver este problema generalizado de autovalores y autovectores, ¿ven? Bien, entonces vamos a explicar un poco sobre eso. Entonces, el objetivo del análisis modal en la mecánica estructural es determinar las frecuencias naturales y modos de vibrar de un objeto o estructura durante vibración libre, ¿bien? Es común utilizar el método de los elementos finitos para desarrollar el análisis porque, como en otros cálculos, usando el método de elementos finitos, el objeto que se analiza puede tener formas arbitrarias y los resultados de los cálculos son aceptables. Esto es algo genérico, ¿ven? Nosotros en particular vamos a usar lo que estábamos usando antes. Los tipos de ecuaciones que surgen del análisis modal son vistas en sistemas propios, que es otra forma en que lo llaman. La interpretación física de los valores propios y vectores propios, los cuales vienen de resolver el sistema, representan las frecuencias y modos de vibrar correspondientes, es decir, qué formas va a tomar, ¿sí?, el sistema. A menudo, los únicos modos deseados son los correspondientes a las menores frecuencias porque pueden ser, o porque suelen ser, los modos predominantes en la vibración del objeto, ¿sí? Como que las altas frecuencias son más, o sea, las que, si ustedes agarran, por ejemplo, una regla larga o una regla, puede ser, y la ponen en la punta de la mesa y la golpean, van a ver que al principio, la golpean más lento, más suave, etcétera, van a ver que al principio vibra diferente, pero cuando pasan unos segundos vibra de la misma manera, ¿sí? El modo que permanece es el modo fundamental, ¿sí? ¿Esto le suena de física 1? ¿Hola? O sea, no me escucharon nada. ¿Hasta dónde dije? ¿Hasta dónde escucharon? Bien, si ustedes ponen la regla de la mesa y la golpean, le pegan más fuerte o más suave, o sea, con más velocidad o menos velocidad, esa regla, mientras más larga, mejor, ¿ven? Y también puede ser alguna varilla, si no, bien elástica, de metal. Pero bueno, cuando lo hacen, ven que vibra. Al principio vibra y depende mucho de cómo le peguen, pero cuando pasa tiempo, pasan unos segundos, siempre va a vibrar de la misma manera. ¿Sí? El modo que vibra es el modo fundamental. El que van a observar es el modo fundamental. ¿Bien? ¿Se cortó de vuelta? No. Bien. Entonces, con las estructuras pasa lo mismo. ¿Bien? Los modos de alta frecuencia rápidamente se disipan, pero los que permanecen son los de baja frecuencia. ¿Bien? También es posible entonces determinar las frecuencias naturales y modos de vibrar de un objeto mediante ensayos experimentales. En este caso, el procedimiento se denomina análisis modal experimental. Esto se suele hacer. Nosotros no tenemos, nos falta armar ese laboratorio de mecánica, pero se podría hacer tranquilamente en un montón de situaciones. Los resultados de las pruebas experimentales, y esto no sé si se acuerdan de lo que presentó Petronel y Acosato el año pasado, ellos básicamente hicieron esto, hicieron un banquito de un motor y medían básicamente cómo vibraba y luego le hacían un análisis de Fourier, etc. Así ese fue su trabajo final de laboratorio 1. ¿Ven? Falta hacer algo si quieren más un poco más de escala y, más grande, pero en el fondo lo mismo. O si pusieras a un motor a girar y bueno, también podrías hacer algo parecido. Bien, los resultados de las pruebas experimentales pueden usarse para calibrar un modelo de elementos finitos y de esta forma determinar si las hipótesis subyacentes hechas, que fueron hechas, se han hecho de manera correcta. Por ejemplo, propiedades de los materiales y condiciones de borde que se han considerado en ese modelo, ¿sí? Para los problemas más básicos que consideran un material linealmente elástico, el cual obedece a la ley de elasticidad de Hooke, las ecuaciones de movimiento se pueden expresar de manera matricial, que es lo que hemos visto nosotros en nuestro código, ¿sí? En la clase del hackathon.
En particular vimos barritas elásticas que se contraen y se estiran. O sea, básicamente son resortes. Entonces, estos toman la forma de un sistema de masa-resorte que puede estar en 2D o 3D dinámico. La ecuación generalizada del movimiento está dada por esto que ustedes ya han visto, supongo, en todos estos cursos que han tenido, donde tenemos una matriz de masa, o sea, lo podemos describir como un sistema de ecuaciones y después lo podemos escribir en forma matricial. Si lo escribimos en forma matricial, tenemos un sistema que es m por u, dos puntos, más c por u, punto, más k por u, igual a f. Donde u es el desplazamiento, esto es un vector, ¿no? Esto es una matriz. Bien, u punto es la velocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo, qué tan rápido se desplaza ese objeto, que está linkeado a otros. U dos puntos es la aceleración, m es la matriz de masa, c es la matriz de amortiguación y k es la matriz de rigidez, siendo f el vector de fuerzas externas. ¿Esto les suena? Con- no, pero esto no es un resorte, es un sistema de resortes. ¿Bien? Al final, al final llegan a esto, ¿sí? O sea, tienen que ver cómo están conectados todos los resortes, pero imagínense que nuestro problema, al final, U punto es cero y U doble punto es cero. Entonces tenemos solamente esta parte de acá, K por U igual a F. Es exactamente igual, ¿sí? Porque es estático. Bueno, entonces nos interesa ver la parte dinámica, o sea, nos interesa incorporar estos términos de acá. Bien. El problema general con la amortiguación diferente de cero es un problema de valor propio cuadrático. Sin embargo, para el análisis modal de vibraciones, la amortiguación es generalmente ignorada, dejando solo el primer y tercer término en el lado izquierdo. Y esto es porque los modos rápidos se disipan rápidamente también, ¿sí? Esto que les contaba de la regla. Entonces, y por eso solo se analizan los primeros modos, que son los que perduran. Para la resolución de este tipo de problemas se formula una solución del tipo A, donde A es un vector, no es la aceleración, es A, podría haber puesto C, ¿bien? Por la exponencial de j, que es la raíz de menos 1, o sea, es un número imaginario, omega t, ¿bien? Si esto entonces lo derivamos dos veces, encontramos que esto es menos a omega cuadrado exponencial j omega t, lo cual es igual a menos omega cuadrado u, lo que finalmente nos da esto que está acá abajo, que es la ecuación 3.3, ¿bien? Entonces, si esto tiene que ser igual a 0, 1 puede ser 0 porque yo quiero ver todos los desplazamientos posibles y lo que tengo que resolver es este problema de acá, que es un problema generalizado de autovalores. ¿Bien? ¿Le suena? Bien, bien. Bueno, entonces, resolviendo el problema generalizado de autovalores. Sí, yo no les voy a enseñar eso, ¿eh? Solamente esto es como para refrescar un poco algunas ideas. Entonces, resolviendo el problema generalizado de autovalores, es posible determinar los desplazamientos característicos de los modos, que los vamos a llamar B sub i. En inglés es muy común, si lo buscan, en shape modes, ¿bien? Modos de forma, relacionados a cada frecuencia del sistema omega i. O sea, por un lado tenemos la frecuencia y la manera en que va a moverse, ¿eh? O sea, cuál es la frecuencia en la que vibra y cómo vibra. Donde se tiene que los shape modes son los autovectores y los omega i, acá me faltó, bueno, después lo arreglo, esta es la 9. Ese es un comando de látex que no salió. La idea es que tiene que aparecer una raíz cuadrada, ¿eh? Bien, esta es la 9. Raíz cuadrada de lambda i. Bueno, entonces, la idea es que los omega i, porque están al cuadrado, son la raíz cuadrada de esos autovalores que encontramos en la ecuación 3.3. ¿Bien? Esta de acá. Sería en esta parte en realidad. Bien, entonces, y lo que hacemos es normalizar los shape modes tal que cumplan con esta propiedad ortonormal, como decía hace rato Damián. ¿Bien? Pablo Reisler. ¿Ok? En general, cuando uno calcula esto, ya lo vamos a ver, no te lo suelen dar normalizado, lo tenés que normalizar vos. ¿Bien? La solución genérica para el desplazamiento del 10º grado de libertad viene dada por una expresión similar a esta.
O sea, el UI, donde I es un grado de libertad, ¿sí? En función del tiempo, va a ser igual a un coeficiente A sub I por coseno de omega i t más BI coseno de omega i t por ese modo. ¿Bien? Donde estos son la base. O sea, la idea es que vos vas a descomponer cualquier movimiento de tu estructura en esta base. ¿Bien? Y donde esos coeficientes se determinan de acuerdo a las condiciones iniciales, U0, U.0, etc. Nosotros no nos interesa esa, sino solamente queremos ver cómo va a vibrar. Vamos a poner algunos valorcitos y vamos a ver qué pinta tiene. ¿Bien? Y estaría bueno por ahí que después lo apliquen sobre alguna estructura como esta, que es la que vimos en clase también. A ver qué pasa. Es más, según que hagan, no siempre es posible, y con este modelo súper simple que tenemos de barritas elásticas, resolver el problema, ¿sí? Eso también lo pueden ver luego. Bien, entonces, voy para allá. Bueno, entonces agregué dos ejemplos, uno es el problema 5, otro es el 6. Lo que hice fue al principio poner un... ¿Todos están viendo? Sí, ¿no? Bien. Puse este choose case to study, tienen A, B o C. El A sería el típico. Este es el problemita que ya hace rato hemos trabajado. ¿Ven? Entonces lo único que hice a lo que ya estaba hecho, ¿sí? Le agregué una parte al final para mostrarles, este sería el modo 1. ¿Ven? Fíjense que acá se está moviendo. No sé si lo ven. Bueno, acá hay todo un tema de cómo hacerlo, pero si no después lo discutimos. O lo miran y... Pues, ¿bien? Entonces grafiqué los primeros modos nada más. ¿Bien? Muchos son el mismo pero simétricos. No sé si se dieron cuenta que uno gira a la derecha, otro gira a la izquierda, o gira el de acá, el nodo este y luego gira el otro. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si se van al final de todo, ese código, simplemente lo que hice fue agregar un modal análisis. Le puse acá la densidad de un aluminio. Esto en realidad es para que tenga todas unidades parecidas, pero no importa si es 280 o 340, igual. Esto es para que tenga todo relación con las diferentes unidades que tenemos en todo el problema, ¿no? Luego lo que hay que hacer, ¿qué es? Nos falta construir la matriz de masas, ¿no? En nuestro problema tenemos la matriz K y lo que nos faltaría es construir la matriz de masas. Entonces la matriz de masas, ¿qué hice? Simplemente agarré la barrita, imagínense la barrita L, esta que está acá, ¿bien? Y calculé cuánta masa tiene, que básicamente es la densidad por el volumen. Entonces, si sé el área, porque el área es dato, calculo la longitud y tengo el volumen, la multiplico por la densidad y tengo la masa. Y lo que hago es distribuyo la masa en cada nodo 50-50, ¿bien? 50-50. Esto se llama lumping. Obviamente estamos haciendo el problema súper más sencillo de todos, ¿bien? En un problema más complejo, utilizando elementos finitos, vos tendrías, además de considerar que se puede torcer y flexionar, te interesaría ver qué pasa en cada, o sea, cómo vibra la onda longitudinalmente acá, ¿sí? A lo largo de esta barrita. Nosotros solo estamos viendo cómo los nodos van a vibrar, ¿sí? ¿Me entienden la diferencia de lo que estamos haciendo? O sea, esto del modal análisis, similar al que haríamos con un sistema de resortes y masitas, o sea, súper trivial. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces construyo la matriz acá, básicamente, entonces acá ¿qué hago? Bueno, acá calculo el volumen, que es el área por la longitud, esto me da la longitud, lo estoy calculando todo en la posición de referencia, ¿ven? Calculo la masa de la barrita E, calculo las posiciones donde tienen que ir a parar, ¿bien? ¿Se acuerdan? Esto es el assembly, ¿bien? Esto es para el assembly, y en la matriz de masas, que la puse toda igual a 0, sumo
bueno, el valor que había para que no perderlo, más 0,5 por la masa, ¿sí? Porque cada una va a construir con 0,5, y esto es la matriz de identidad. ¿Ven? Agrego una matriz diagonal con los valores de la masa partido por la mitad, a donde toca. Y esto es la matriz de masa. La matriz de masa siempre suele ser muy simple, ¿eh? Incluso en elementos finitos. Bien. Y fíjense que, bueno, la tengo que hacer de 4×4, aunque realmente, como tengo dos valores de dos nodos, sería de 2×2 esta matriz. La replico para que sea de 4×4 para que encaje con la matriz D, con la matriz K, que sí tiene el doble de grados de libertad. ¿Bien? O sea, esto hay que hacerlo por cada grado de libertad. Tengo un grado de libertad en X y un grado de libertad en Y. ¿Bien? Bueno, luego todo esto que está acá hago el cálculo más simple posible, no me puse a. Y observé ya algunos problemas, en esta estructura no, pero en otras sí, donde esto te da que no converge o que da problemas. Porque claro, el problema está como muy mal, o sea, eh, básicamente sería que no es soluble, ¿cómo se llama? No es estable. ¿Eh? El análisis de modo de vibración es un tema en sí mismo y esto solamente es una pequeña así, pincelada para que tengan idea de cómo se podría hacer en este problema sencillo. ¿Ven? Entonces acá calculo el problema generalizado de autovalores, le doy M y K. Entonces esto me devuelve V mayúscula, que son todos los autovectores en cada columna. L es una matriz con los autovalores, una matriz diagonal. Entonces, esta primera parte me quedó con un vector. Y le calculo la raíz cuadrada. ¿Ven? Luego elimino las filas, o sea, para todas las filas, perdón, elimino las columnas donde tuve algún valor inf de W. Y esto tiene que ver con si uso KK o K0, ¿se acuerdan? Acá ya K tiene las condiciones aplicadas. Si utilizo K0, que es la matriz sin aplicar las condiciones de contorno, es una matriz que no está definida, ¿sí? Tiene 3 grados de libertad que tengo que fijar. ¿Sí? Como está en un problema en 2D, tengo que fijar 3 grados de libertad para que K sea resoluble. ¿Sí? Esto es de mecánica racional. Si estuviéramos en 6 dimensiones, en 3D, tengo que fijar 6 al menos. ¿Sí? Bueno, entonces, según acá se use K o K0, bueno, esto van a aparecer estas cosas que no están definidas. Entonces los elimino. También entonces elimino esos autovalores de acá. Eso lo pueden ver después si quieren. Ya se les subió el código, así que se ponen, prueban, pero no sé si vale la pena que pierdan tiempo. Y luego ordeno los autovalores de menor a mayor, porque me interesan los de menor frecuencia. Y en función de cómo ordené estos autovalores, también ordeno los autovectores. ¿Ven? ¿Sí? Solamente hice eso. Ordeno las columnas. O sea, la idea es que la primera columna es el primer autovalor, está asociado con el primer autovector de menor frecuencia. ¿Ven? Luego defino que voy a hacer 40 pasos de tiempo. Para eso me defino un vector de ceros, que es su j. ¿Ven? Donde tengo esto es un vector de n puntos por dimensión 2 en este caso. Y luego voy a analizar los primeros 5 modos. ¿Ven? Por ejemplo. No tiene sentido ir más allá. ¿Bien? O bueno, pueden probar, pero realmente creo que lo más importante son los primeros 2 o 3. Bien. El, el autovector, entonces lo normalizo, que es lo que habíamos hablado antes. ¿Sí? Lo divido por su norma. Y acá hago una cuentita para ver algo de dinámica. O sea, básicamente, si la frecuencia aumenta, voy a considerar menos frames. ¿Sí? Porque si no, todos lo verías igual de rápido. O sea, este número que te dice acá, no sé si están viendo, el W5, que es 11,8 milihertz, ¿sí? Lo vería igual que uno que fuera de 5 milihertz. Si uso el mismo espaciamiento para hacer mi cálculo. Entonces, si yo quiero ver algo que tenga, o sea, hacer una pseudodinámica, digamos, básicamente sampleo menos. Entonces va a ir más rápido. Bueno, y acá calculo para cada delta t, o sea, para cada tiempo, ¿ven? Empiezo en 0 hasta ni, hasta el tiempo final, que he definido que el tiempo final siempre sea una vuelta entera de omega t. ¿Bien? Ah, no, perdón, son 2 acá. Es 4 por pi. ¿Bien?
esto es una cuenta para calcular que el tiempo, o sea, para hacer 2 vueltas enteras, y tengo que tener en cuenta entonces el omega, que es la frecuencia en la que está vibrando, ¿sí? Luego acá hago algo que tenía dudas de si estaba bien o no, les digo la verdad. Creo que está bien. Y generalmente acá lo que se suele poner es coseno, coseno, ¿ven? Pero si hacemos coseno, coseno, ahora se lo muestro, básicamente no vemos que este punto oscila alrededor de ese nodo, sino que solamente se mueve en una dirección, en una recta, ¿bien? Entonces, como vos tenés esto que les comenté antes, que tenés AI coseno de omega i más BI seno de omega i, por eso puse seno, ¿ven? Creo que si vos querés ver todo el movimiento completo, tenés que usar, digamos, toda la base, que sería coseno seno, ¿eh? Si no, te está faltando la mitad de... Y eso lo ves porque entonces por eso gira, porque tenés el seno ese ahí. Ahora lo podemos probar, si no. Bueno, y luego, esto es el desplazamiento, lo agrego, entonces el shape mode va a ser la configuración de referencia más ese desplazamiento, ¿eh? Y estos valores 0, 2, qué sé yo, me los inventé para ver algo, ¿ven? Y bueno, todo esto para graficar, nada más. Los últimos para graficar lo típico, graficamos los modos, las líneas, qué sé yo. ¿Ven? Bueno, ahí le puse coseno, coseno. Y fíjense que se va a mover en la dirección esa, ¿sí? Se mueve el otro. Bueno, ya está. Entonces, si cambiamos, si acá ponemos seno, vemos que hace el circulito nada más. ¿Ven? Otra cosa que puede ser interesante es que, bueno, ver qué pasa si no pongo ninguna restricción. O sea, si uso la K0. ¿Se acuerdan que la K0 era sin haberle puesto ninguna restricción a esos grados de libertad? Bueno, entonces fíjense que se mueve este nodo de la izquierda, que antes no se movía. El 4 era este. Bueno, está. Bueno, ahí se mueve para la izquierda. Bueno, es más simétrico todo el movimiento, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, entonces, y una cosa más que ahí puede ser interesante, que me pareció interesante a mí cuando lo vi, si analizamos el caso B, ¿el caso B cuál es? El caso B es aquel en el que voy a aplicar estas cargas, así, esto está mal hecho ahora, pero este punto le voy a permitir que se mueva en la dirección, no le voy a permitir que se mueva en X, pero sí que lo dejo libre en Y. ¿Bien? Entonces fíjense que es un problema, incluso si lo quisiera resolver a mano, mucho más complicado. ¿Bien? Porque acá en I no hay nada que lo tenga, se va a empezar pero solo se puede mover por acá, por ahí. Entonces, bueno, obviamente ¿cómo se llama? Es un problema que no es como antes, que era determinado, sino este va a ser indeterminado. ¿Y de dónde acá están las fuerzas de reacción? ¿Sí? Fíjense que obviamente es un caso mucho más complejo. Estas son las cargas, las amarillas, y estas bordeaux que aparecen son todas las fuerzas de reacción. ¿Sí? Fíjense que antes, ¿se acuerdan? Las fuerzas de reacción eran muy sencillas. Bueno, acá obviamente no lo es. Bueno, y en ese caso, fíjense, bueno, que nada, está bueno porque ese puntito solo se mueve en la vertical. Bueno, no sé si lo pueden ver bien porque la resolución por ahí no es muy buena, pero si no, bueno, ya les pasé el código, así que si quieren después lo pueden probar en sus computadoras. Bueno, obviamente los modos de mayor frecuencia no tienen sentido, ¿no? O sea, la estructura ya es demasiado. Bueno, y luego el problema 6 es un problema más sencillo, pero una cosa interesante es que esta parte no importa, digamos, porque como es una copia, solo me interesa el final. Sería ese. A ver si ahí se ve. Ah, porque está trabado. Bueno, no importa.
Le puse solo 3 pisitos, si le pones un cuarto, el problema no tiene solución, ¿bien? El problema de autovalores y autovectores no tiene solución. Independientemente de, bueno, de si acá le puse todas las barras iguales y qué sé yo. Bueno, y este problema, bueno, no. A ver. ¿Arrancó? No arrancó, a ver. No. Ahí está. Bueno, este es muy simétrico, ¿no? Entonces primero los de un lado, luego los del otro. Fíjense que las frecuencias son las mismas, los modos son prácticamente son calcados, lo que pasa es que uno es el espejo del otro. También quizás por eso, al ser tan simétrico, bueno, obviamente, bueno, hay un montón de detalles acá de cómo calculas autovectores, cuando tenés, si tenés los autovalores duplicados, ¿no? Bueno,